¿Qué tal? Soy Humberto Morales, psicólogo y apasionado de la salud mental. Te doy la bienvenida a este primer episodio piloto de En Consulta, un espacio donde vamos a hablar de lo que muchas veces nos guardamos, de esas emociones que no siempre sabemos cómo nombrar y de los procesos internos que atravesamos, aunque no siempre los estamos mostrando a todo el mundo. Durante años, esta idea de hacer un podcast me rondó la cabeza. No fue algo improvisado, fue más bien como una especie de llamado constante, ¿no? Sentía la necesidad de compartir, de abrir conversación, de poner en palabras lo que a veces cuesta decir y tal vez en el camino acompañar a alguien más. Este podcast llevó años pensándolo, lo tenía claro, quería hacerlo y sin embargo no lo hacía. Siempre encontraba una excusa. Decía que no tenía el micrófono adecuado, que mi espacio posiblemente no se veía lo suficientemente profesional, que la luz no era lo suficientemente buena, que aún no estaba preparado. Pero si soy sincero, esas solo eran excusas técnicas. Lo que realmente me estuvo detuviendo durante tanto tiempo fue el miedo. Miedo a que posiblemente no me explicara adecuadamente bien. Miedo a que un colega me mirara, que no le gustara mi contenido y lo criticara. Miedo a que la gente cercana a mí lo escuchara y pensara que no lo hago bien, que se burlara de mí, que para qué ando haciendo estas cosas posiblemente. Y cada vez que planeaba el comenzar, aparecía otra duda. Y sin darme cuenta, pasaron semanas, meses y años. Hasta que un día me detuvo y no fue hace mucho tiempo en que me paré y me hice una pregunta como bastante incómoda, pero necesaria para mí, que fue el ¿cuánto más voy a esperar? Porque si seguía buscando razones para posponerlo, iba a pasar el resto de mi vida sin hacerlo. Ese día decidí intentar. Y créeme que no fue hace mucho tiempo de que grabo este primer episodio. Con miedo, con dudas, sin ningún tipo de perfección, pero con una intención muy clara que creo yo que había perdido ya hace bastante tiempo. Y hoy estoy aquí, frente al micrófono, grabando este primer episodio para contarte lo que descubrí en ese camino, de dejar de estar postergando y atreverme a empezar algo, un proyecto que llevaba más de 2 años en mi mente. Durante todo este proceso y mientras reflexionaba sobre el por qué no lo había hecho anteriormente y los diferentes obstáculos que se enfrentan posiblemente al momento de querer comenzar algo nuevo, cuando finalmente me tomé en serio el preguntarme por qué no comenzaba, me di cuenta de que no era solo una cuestión de logística, de que necesitara estudiar más, de que ocupaba un mejor micrófono, mejores luces. Y me di cuenta que había algo como mucho más profundo. Y empecé a identificar tres grandes bloqueos, tres grandes obstáculos que estaban interfiriendo en mi capacidad para avanzar. El número uno, y desde mi punto de vista el que más me costó afrontar, es el miedo a la crítica. También había constantemente la obsesión con la perfección y querer que todo estuviera perfectamente bien, incluso lo que digo y no equivocarme. La comparación constante con los demás. Y cada uno de ellos tenía algo por ahí que me estaba impidiendo grabar este primer episodio. Primero que nada, el miedo a la crítica. Fue sin duda para mí y sigue siendo el más paralizante. No era un miedo vago o abstracto, era algo muy concreto. Créeme que yo me imaginaba recibiendo mensajes negativos, escuchando comentarios hirientes, incluso a gente cercana burlándose o cuestionando este proyecto que tenía en puerta. Gente que a lo mejor, no sé, diría que no lo hacía bien, que hablaba lo muy rápido, que no se me entendía, que no explicaba bien las cosas. Y este tipo de miedo
tuvo un efecto silencioso pero potente. Y me hizo dudar de mí, de mis capacidades, de mis intenciones. Y poco a poco me di cuenta de que comenzó a robar mi voz, incluso antes de usarla. Llegó un punto en donde yo comencé como a cuestionarme, ¿no? Si yo estaba dispuesto a sacrificar algo que me importaba solo para evitar una opinión ajena. Aunque la respuesta era no, la realidad es que muchas veces el miedo siguió siendo muy paralizante para mí. Poco a poco fui aprendiendo, reflexionando más sobre esto, porque lo cierto es que siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con tu punto de vista, va a haber alguien con quien no voy a conectar. Y tuve que aceptar que va a haber gente que muy posiblemente me critique y el contenido que realice. Así que también habrá personas que sí, posiblemente no, que sí les guste lo que haga. Pero si me dedico a intentar gustarle a todo el mundo constantemente, lo único que voy a lograr es empezar a apagar mi propia voz. Después de esto, estaba justamente la obsesión con la perfección. Creo yo muy ligado al miedo a la crítica, ¿no? Y me decía constantemente aún no es el momento, necesitas prepararte todavía más, deberías estudiar más antes de hablar del tema. Y era una trampa disfrazada de profesionalismo, de decir que quería hacer un contenido bueno y de calidad. Y aunque estudiaba, aunque me preparaba, aunque compraba material, cámaras, micrófonos, nunca avancé. Y claro que una parte de mí quiere hacerlo bien, porque me importa crear un contenido que pueda ayudar a las personas, compartir algo que a mí me importa. Pero dentro de ese proceso de querer hacer las cosas bien, entendí que detrás de esa búsqueda de perfección, lo que realmente había nuevamente era este miedo a equivocarme. Y la perfección, cuando se vuelve un requisito para empezar, ya no es una meta, se vuelve un freno. Y por último, estaba este otro gran obstáculo, ¿no? La comparación constante. En mi afán de quererme inspirar posiblemente y ver el contenido que creaban otros colegas, otras personas que hacían podcasts, ¿no? O compartían información en ese tipo de formatos, comencé a entrar a redes sociales y veía personas que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer. Con mejor calidad, con más seguidores, con una voz como más clara, con un branding que era impecable posiblemente. Y me decía como constantemente a mí mismo, como, ¿para qué lo intento si ya hay tantos haciéndolo mejor que yo? Y así estuve un rato. Entraba a redes, quería inspirarme y en vez de inspirarme terminaba comparándome con los demás. Pero eventualmente, para poder salir de ese bucle, me di cuenta de algo, que yo no necesitaba ser el mejor y que hasta la fecha de hoy no necesito ser el mejor. Y lo único que necesito es ser yo. Con mi estilo, con mi voz, con mi historia. Porque no se trataba o no se trata de competir. Se trata de compartir algo a las personas. Y para eso, y para todo este proceso, que repito, no fue lineal, digo, llevo 2 años con esta idea, fui aprendiendo cosas muy importantes. Con el tiempo y diversas conversaciones con personas importantes para mí, llegué a formular ciertas verdades fundamentales y ciertas ideas que me fueron apoyando en todo este proceso. Número uno, el problema nunca fue el equipo, ni el tiempo, ni el conocimiento que yo tenía. El problema era que había olvidado el para qué quería hacer justamente esto.
Me había perdido entre excusas, entre miedos, entre comparaciones. Y cuando uno se olvida de su intención, lo que hace deja de tener sentido. Cuando yo pensé en esta idea de compartir información en este formato de podcast que pudieran escucharme otras personas, sean muchas o pocas, yo quería comunicar, acompañar, expresar y quería contribuir a algo significativo. Pero en todo ese proceso empecé a obsesionarme con cómo quería ser recibido, con el número de escuchas, con la validación externa. Y en ese camino me desconecté de lo que realmente era importante para mí. Dejé de disfrutar el proceso. Dejé de enfocarme en compartir algo. Así que el día de hoy he decidido poder reconectar con ese propósito. Dejar de esperar el momento perfecto, porque no existe. Y decidí empezar justamente desde donde estoy, con lo que tengo, con mis propios recursos, siendo totalmente auténtico de lo que yo soy, sin más ni menos. Para hacer esto, tuve que enfrentarme, pues no en una lucha, en un proceso diría yo, de empezar a transformar todo este miedo en acciones. Y a lo mejor te preguntarás, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿O cómo se transforma el miedo en una acción, ¿no? Que nos ayude a avanzar o ir hacia adelante. Y te diré que no hay una fórmula como mágica, pero a lo mejor te comparto lo que a mí me ayudó en mi propio proceso de comenzar a hacer algo que llevaba posponiendo bastante tiempo. Primero me senté, agarré una hoja, o más que una hoja en mi tablet, mejor dicho. Empecé a recordar mi porqué, volver a mi propósito original. No hacerlo para impresionar, sino porque disfruto el proceso. Porque el hablar sobre experiencias, sobre salud mental, bienestar emocional, desarrollo personal, explicar ciertas cosas relacionadas a esto, me apasiona. Y justamente eso es lo que quiero hacer, compartir algo. Dentro de ese proceso de reconectar el por qué estoy haciendo esto, tuve que aprender a aceptar lo imperfecto. Tuve que aprender a hacerlo, aunque yo sabía que no iba a ser perfecto. Y hoy que escuchas esto, te adelanto, el podcast del día de hoy y muy posiblemente los futuros no son perfectos. Me voy a trabar, me voy a equivocar. A lo mejor hay palabras que no se me van a entender a la perfección. Y aunque no suene como yo quiero, aunque no todo salga como yo lo planeé posiblemente, considero que es mejor avanzar con pasos muy torpes que quedarme quieto, esperando a que sea perfecto. Dentro de todo este proceso tuve que aprender también a normalizar, y esto me costó mucho y creo que me va a seguir costando durante un buen tiempo, a que no a todos les va a gustar mi contenido. Y que eso está bien. Estoy aprendiendo, y creo que es un aprendizaje constante, que no estoy aquí para ser universalmente aceptado por todos. Y que estoy aquí para ser honesto conmigo mismo. Y sobre todo, entendí algo que cambió mi forma de ver todo esto en todo este proceso. Comprendí que la confianza no llega antes de empezar, llega después. No digo que hoy siento la confianza más grande del universo, pero cuando empiezas a moverte, cuando te equivocas, cuando ajustas, cuando mejoras y cuando sigues, creo yo que empiezas a confiar más en ti y en tus propias capacidades. Si este episodio te hace pensar, si te recordó algo que tú también has estado como posponiendo, entonces me alegro profundamente que estos breves minutos te hayan servido de algo. Y si no conectaste, también está bien.
porque este primer paso lo di por mí. Y eso para mí ya es un avance inmenso. Si tú también tienes algo que llevas mucho tiempo postergando, una idea, un sueño, un proyecto, te invito a que no lo sigas dejando para mañana. No tienes que tener todo listo, no tienes que sentirte la persona más valiente del mundo, no tienes que esperar a que todo encaje perfectamente bien y solo tienes que empezar. Aunque sea con miedo, aunque no esté perfecto, aunque posiblemente nadie más lo entienda. Te invito a que lo hagas por ti, a que lo hagas hoy. Y quiero despedirme diciéndote gracias por escucharme y gracias por acompañarme en este primer episodio de En Consulta y espero que nos escuchemos pronto.